La magia del cine es algo que a menudo nos transporta a realidades ajenas, aunque a veces, como bien sabe José María, también sirve para poner en evidencia lo poco que nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Estábamos ahí sentados en nuestra butaca, esperando a que las luces se apagaran y la gran pantalla cobrara vida, cuando de repente mis ojos se toparon con dos siluetas inconfundibles. Eran Chema y Soraya. No cabía duda alguna. Ahí estaban acomodándose en sus asientos, intentando hacerse un hueco en la oscuridad. ¡Qué sorpresa! Resulta que nuestra pareja favorita también había decidido dedicar su tarde a ver la película de los Pin y Pon. O al menos, eso era lo que yo pensaba. Porque en cuanto nos acercamos, Soraya, con esa chispa que la caracteriza, me corrigió al instante. No, cariño, me dijo, no son los Pin y Pon, es cine Nippon, un director japonés. José María, por su parte, no pudo evitar mostrar su hartazgo. Yo ya estoy hasta el límite con tus películas de directores japoneses, confesó, porque no distingo a unos de otros y al final siempre pierdo el hilo de la historia. Pero, cielo, insistía ella, es una obra preciosa, trata sobre una familia del siglo XIX que ve florecer los cerezos. La discusión quedó en el aire cuando apareció Luisma. Hola, Luisma. ¿Qué haces por aquí? Siéntate con nosotros, que hay sitio de sobra, le invitamos. El pobre Luisma, siempre tan despistado y entusiasta, nos saludó con su habitual energía. Se había animado a ver la película porque, según él, se la había recomendado Chema. ¿Cómo que el cine Nippon?, preguntó, yo he venido por los Pin y Pon. Nadie lo escuchaba, claro está, así que el bueno de Luisma decidió que era el momento perfecto para contar un chiste. Se abre el telón, comenzó, y aparece Chema con un montón de pelo. ¿Cómo se llama la película? Lo imposible, porque claro, como está calvo. La risa nos invadió a todos, rompiendo la tensión del momento. Fue entonces cuando vimos aparecer a Mauricio, quien no esperaba encontrarse con nosotros. «¿Pero qué despiporre es este?», exclamó. «Al final nos vamos a juntar aquí medio barrio». «Todos cabemos», le contestamos entre risas. Lo cierto es que a pesar de las quejas iniciales, el cine se convirtió en un lugar de encuentro inesperado, un respiro necesario en medio de la rutina diaria. Mientras tanto, en otra parte del barrio, la vida seguía su curso con sus excentricidades habituales. Estaba Barajas, siempre tan peculiar, intentando enseñarle trucos a su mascota. «Sit, sit», le decía a Manuel. Pero claro, el problema es que Manuel era un caracol, y por mucho que Barajas se empeñara, el pobre animal tenía sus propias limitaciones. Mauricio, como era de esperar, no perdió la oportunidad de burlarse de la situación. «¿Pero cómo te va a traer el palo si es un caracol?», le decía, «cada vez te buscas unos animales más raros. Primero una tortuga, luego un mono en los años 90 y ahora esto». A pesar de las críticas de Mauricio, Barajas le tenía un cariño especial a su caracol. «Me hace compañía», decía, defendiendo su elección. Aunque bien mirado, lo cierto es que se parecían bastante, ambos comían poco, dormían donde les pillaba y se movían con parsimonia. La conversación derivó en una disputa sobre si Grecia debía seguir en Europa, con Mauricio y Chema enzarzados en una lucha dialéctica digna de un concurso de debate. Y hablando de debates, esa era la gran obsesión del momento para Fidel y Germán. Ambos estaban ensayando afilando su retórica. Querían demostrar que sabían debatir, que eran capaces de enfrentar posturas con elegancia y argumentos sólidos. Pero claro, siempre estaba Luisma en medio, queriendo participar en todo. «Yo también sé debatir», insistía, «mirad cómo bato, mirad cómo bato». Al final, después de mucho insistir, consintieron en llevarlo, pero solo como suplente. «Toma», gritó él sin entender muy bien que eso significaba que no participaría activamente. Pero para Luisma, lo importante era la experiencia, el formar parte de algo. La vida de Mauricio en el bar también era un caos constante. Se sentía el rey de su terraza, intentando arreglar el país con sus propuestas a la Moncloa. Con su bolígrafo en mano, redactaba cartas cargadas de su peculiar visión del mundo. Mientras tanto, en el bar, la relación entre Soraya y Osvaldo generaba todo tipo de comentarios. Algunos, como el tío Mauricio, no acababan de acostumbrarse a verlos juntos, pero poco a poco iban aceptando la realidad. La tensión subía cuando surgían las disputas por el trabajo, por quién coordinaba a quién y quién fregaba los platos.
Un día, sin embargo, la tristeza se apoderó de nosotros. Manuel, el caracol de Barajas, había fallecido. Para el resto del mundo no era más que un molusco, pero para Barajas era su mejor amigo. Estaba hundido, desconsolado. Todos intentamos animarlo prometiéndole un funeral digno. Barajas quería escribirle un discurso de despedida, algo que estuviera a la altura de su amistad. Nos pusimos manos a la obra, recogiendo dinero, buscando flores, organizando todo. Fue un gesto sencillo pero cargado de humanidad. Llegó el día del concurso de debate. Los ánimos estaban caldeados. Fidel y Germán se preparaban a conciencia, mientras Luisma, en su papel de suplente, no paraba de entorpecer con sus ocurrencias. Pero, sorprendentemente, en el momento de la verdad, Fidel destacó. Con una brillante exposición sobre el matrimonio homosexual, logró cautivar al jurado. Lo más curioso es que al terminar, Fidel incluso empezó a conectar con alguien especial. Fue un momento emocionante, una lección de tolerancia y de superación. En el bar, la paz parecía haber vuelto, aunque solo fuera temporalmente. Mauricio, a su manera, seguía siendo el mismo de siempre, y el resto del barrio continuaba con sus idas y venidas. Aprendimos que a pesar de los malentendidos, de las discusiones absurdas y de los momentos de tristeza, lo más importante es permanecer unidos. La vida, con sus pequeñas y grandes tragedias, se vuelve mucho más llevadera cuando tienes a alguien al lado, ya sea un amigo, una pareja o incluso, ¿por qué no?, un caracol que te hace compañía. Al final, todo se resume en eso, en las pequeñas cosas que nos hacen felices, en el valor de la amistad y en la capacidad de reírnos de nosotros mismos, incluso en las situaciones más inesperadas. Y así, entre risas, lágrimas y debates sin fin, la vida sigue, convirtiéndose en el mejor guión que jamás podríamos haber escrito.